Hola, soy una mujer cristiana. Hace 16 años. Siempre fui una persona normal, con mucha fe, hasta que un día, ya en la edad adulta, empezaron en mi vida un sinnúmero de problemas que parecían no tenían solución. Empecé a tener episodios de ansiedad y pánico, uno de los peores tiempos en mi vida. Quédate y te lo cuento todo. A veces como cristianos pensamos que todo siempre estará bien y que no vamos a ser sacudidos de alguna manera, pero ¿realmente nuestra fe será probada? Me di cuenta que mi hijo mayor estaba consumiendo drogas hace un tiempo y que estaba teniendo problemas con la ley. Lo recuerdo bien, salí a mi cuarto a tirarme de rodillas y preguntarle a Dios por qué me estaba pasando esto a mí. Yo nunca he consumido drogas y tampoco he sido un mal ejemplo para mis hijos. Me la pasaba pensando todo el tiempo qué hacer, de qué forma ayudar a mi hijo. Me sentía devastada. Tomé la decisión de orar todos los días por esta causa, esperando en Dios respuesta. Hasta que meses después llegó una devastadora noticia. Mi esposo hace tiempo había estado consumiendo cocaína y tenía una relación con otra mujer. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Me sentía muy cargada. Ahora estaba luchando con muchos problemas. No dejaba de pensar en lo mismo una y otra vez. Aparecieron los síntomas: palpitaciones rápidas, sensación de ahogo, náuseas, ruido en los oídos. Sentía que me iba a morir. Yo oraba constantemente. Oré mucho tiempo sola hasta que sentí que no podía más. Parecía que las cosas habían empeorado. Mi esposo se fue de la casa, andar en discotecas, con mujeres, y cada vez aportaba menos dinero a la casa. Me sentía sola y honestamente resentida. Con Dios no podía creer cómo me había dejado llegar a ese punto. Me sentía abandonada. A veces me dormía y me despertaba con ataques de pánico. Especialmente en las noches sentía esta opresión más fuerte. Llamaba muchas veces al teléfono de mi esposo, lo seguía, prácticamente lo hostigaba. Llamaba a mi hijo y trataba de aconsejarlo, hasta que ya no pude más. Tratar de tener el control era un precio muy grande y sin ningún resultado. Había gastado tanta energía y tiempo en tratar de cambiar las cosas que ya no tenía fuerzas, decepcionada y herida profundamente. Tomé la decisión de hacer trámites para divorcio e inicié el proceso. Recuerdo que llegué un día a visitar a una hermana de la iglesia para hablar un poco de lo que estaba viviendo. Necesitaba un consejo. Ella me aconsejó orar juntas, con un plazo de tiempo, para llevar a Dios las decisiones que debía tomar en ese momento. Por dirección de Dios, realmente esas oraciones empezaron a llenarme de fe y esperanza en que la voluntad de Dios se iba a establecer en mi vida. Al principio esas oraciones eran para cambiar las vidas de mi esposo y mi hijo, pero la primer persona que fue transformada fui yo, porque esa ansiedad me demostró lo mucho que mi fe había menguado porque había dejado de orar y buscar su presencia. Comencé a tomar responsabilidad porque fueron mis decisiones las que me llevaron a vivir esas consecuencias. Y otra vez había tomado decisiones sin consultar a Dios. Él me habló un día en medio de la oración diciendo: esperas que haga un milagro en tu esposo, pero sigues empeñada en divorciarte. Entendí que debía parar aquel proceso legal y debía orar, pero también confiar que Dios haría algo en aquellas circunstancias que me agobiaban. Yo estaba visitando el psicólogo. Me había recomendado una serie de ejercicios para tranquilizar mi sistema nervioso, y en el momento funcionaba, pero luego tenía ataques terribles de pánico. En cambio, las oraciones empezaron a traer a mi vida una paz, una sensación de que pasará lo que pasará. Yo iba a estar bien, una seguridad dentro de mí que mi hijo y mi esposo
estaban en las manos de Dios, que Él haría lo mejor para sus vidas. Aquellos ataques, aquella ansiedad, aquellos síntomas se fueron uno a uno, no volvieron a aparecer. Sabía que en las manos de Dios estaba segura. Mi esposo empezó a cambiar poco a poco. Dejó de salir, se apartó de las malas compañías, aborreció el vicio, ya quería ir conmigo a la iglesia, pasaba más tiempo en casa, aportaba más dinero a los gastos del hogar. Mi hijo fue traicionado por algunos de sus amigos y se apartó de ellos. Estaba más atento a los consejos. Encontró un buen trabajo. Algo sin duda estaba ocurriendo dentro de mi casa. Yo sabía que era la mano de Dios, hasta que llegó el día que mi esposo vino a los pies de Cristo, con lágrimas y arrepentimiento. Dios lo había tocado. Dios había estado trabajando con él, con mi hijo, pero sobre todo conmigo. Muchas personas se unieron a mí en clamor y llevaban sus peticiones. Vimos muchos milagros y respuestas en esos días. El poder de la oración, la fe colectiva, la misericordia de Dios se había dejado ver una vez más. Dios no nos ha llamado a vivir en cobardía. Los problemas y dificultades no son la voluntad de Dios para nosotros. Son el resultado de vivir en este mundo donde cada uno puede elegir entre lo bueno y lo malo, pero su palabra es real. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que conforme su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todo obra para bien. Ese capítulo de mi vida me hizo más resistente. Me hizo confiar que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Podemos tener la plena y completa seguridad que Dios está cerca, aunque las circunstancias nos hagan sentir como abandonados. Ahí está el Señor cuidando de sus hijos. Si tú estás pasando por algún momento de dificultad, no te rindas. Cristo es real y quiere hacer un milagro en tu vida. Busca personas que te apoyen en oración, pero no te rindas. Si estás viviendo con pánico y ansiedad como yo, acércate a Cristo, Él te mostrará su mano en tu vida. Dios te bendiga, suscríbete y llénate de fe con cada testimonio de este tu canal, La Mano de Dios.